Buenas tardes chicos, como lo prometido es deuda, pues les envío el video que les había prometido, donde voy a hacer como un resumen general de los aspectos. Eh, Creo que a algunos se les ha dificultado comprender un poco el tema de la cognición, pero la idea es que traten de entenderlo no como un proceso aislado, como algo que nunca han visto en la vida, sino que lo traten de entender con base a los conocimientos que ustedes ya tienen. La cognición siempre se trabajó desde la época de Aristóteles, lo que pasa es que no la conocían como cognición. Siempre se trabajaron procesos de introspección, donde usted lo que hacía era decir qué estaba sintiendo, qué era lo que le parecía eso, era expresar un poco esos pensamientos que estaban ahí y que no había ninguna forma de cómo mostrarlos. Bueno, después ya de años y años, pues cuando ya llega el conductismo y queda como radicado como tal, pues esta parte de lo que era la descripción, todo lo fenomenológico, la introspección queda a un lado, porque ellos no le dan validez a estos aspectos. Ellos dicen que lo único que es realmente válido es todo lo que tenga, lo que se pueda observar. Entonces, en este momento, por dar un ejemplo, si fuéramos a hablar desde la postura conductista, solamente tendría validez el hecho de mis movimientos, de mis expresiones faciales, ¿sí? Eso sería lo único que ustedes podrían observar y con base en eso ustedes podrían sacar una conclusión. En este momento, a pesar de que yo estoy hablando, pues obviamente también estoy pensando, pero esos pensamientos no se ven. Entonces la cognición lo que hizo fue tratar de buscar una forma de cómo yo podía evidenciar esos pensamientos o cómo podía yo comprender eso que estaba pasando internamente y que para el conductismo no era válido porque no se veía. Cuando se logra hacer esto es en el momento que Alan Turing precisamente coge y decide crear, bueno, hace muchos estudios para crear la primera computadora. Como lo vieron en la película del foro, que por cierto sigo calificando, entonces en la película del foro ustedes podían evidenciar en código Enigma que lo que trataba era de poder descubrir los códigos que estaban enviando los alemanes, ¿sí? Y con los que estaban atacando los barcos de las otras personas. Entonces, este señor, Alan Turing, lo que hizo fue hacer todos unos cálculos matemáticos y a través de códigos y binomiales, pudo establecer entonces el código como tal para crear la computadora. Si se dieron cuenta, pues era un aparato grandísimo, ¿sí? Que obviamente no tenía la misma rapidez que tiene ahora ni la misma funcionalidad que tiene ahora una computadora. Sin embargo, ese fue como el primer acercamiento que se hace hacia un computador. ¿Qué fue lo maravilloso de esto? Pues que precisamente al momento de que ya, como los conductistas estaban molestando tanto y diciendo, oiga, es que no hay cómo demostrar que hay pensamientos, que hay atención, que hay memoria, entonces ellos lo que hacen es coger esa computadora y tratar de comprender cómo funciona y cuando se dan cuenta cómo funciona, dicen, acá podemos hacer una analogía con el cerebro. En ese momento, la creación de la computadora es como uno de los hechos fundamentales dentro de la construcción, perdón, del cognitivismo, porque es aquí cuando ellos ya pueden hacer la analogía, cuando pueden volver algo que no se veía tan fácil, lo vuelven mecanicista, ¿sí? Porque pueden evidenciar como tal la función de una computadora porque se dan cuenta que hay unos inputs y unos outputs que son unas entradas y unas salidas y con base en eso empieza a desplegarse toda la corriente cognitivista. Entonces de acá ya podemos evidenciar los modelos atencionales, podemos evidenciar cómo son las formas de memoria, pero como la historia y la ciencia no queda ahí, siguieron haciendo avances, investigaciones y llega ya el campo de la neurología. Y cuando llega a neuro, pues obviamente le da un mayor respaldo a lo que se tenía de la computadora porque se comprende que hay estructuras que están vinculadas dentro de estos procesos cognitivos, con la atención, con la memoria, con el pensamiento, con el lenguaje. Entonces ya era un poco más fácil poder empezar a mostrar que realmente se estaba dando un proceso. Pero cuando llega la neuro acá y nos damos cuenta que el cerebro tiene como unas estructuras, que tiene una función específica para poder realizar todos estos procesos, entonces encontramos la neurona y nos damos cuenta que la neurona genera o busca unirse con otras neuronas para crear así redes neuronales. Y nos damos cuenta que cuando se forman esas redes neuronales, entonces lo que hace es que se empieza a pasar información de una neurona a otra neurona, donde ellas tejen una serie de procesos por la información que va llevando cada una. Entonces, acá ya
la información no va secuencial, sino va en paralelo, ¿sí? O sea, no como antes en el computacional que era, entraba, pasaba por esta cajita y luego hacía un proceso y de ahí salía. ¿Mm? Ahora acá, en este modelo que es el conexionista, encontramos que todo funciona por redes neuronales y desde acá se pueden explicar precisamente funciones como la visión, como la audición, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los sentidos que ustedes ya vieron en sensación y percepción. Entonces acá podemos como retomar un poco de eso, acordarnos cómo era el proceso de la visión. Yo no sé si ustedes recuerdan, eh, hay tres estructuras en el sistema visual, ¿sí? Entonces va el ojo, núcleo geniculado lateral y el lóbulo occipital. El ojo tiene unas estructuras específicas, ¿sí? Cuando llega la luz al ojo, la primera parte que la recibe es la córnea. De allí pasa al iris, pasa a la pupila, pasa el cristalino, que iba antes, que la córnea se encarga del 80% del enfoque y el iris, perdón, y el cristalino del 20% del enfoque y adicional de la acomodación. Entonces empiezan a hacer un proceso, ¿sí? Luego esa información llega hacia la retina, que queda en la parte posterior del ojo, y en la retina se da el proceso de transducción, ¿sí? Que en la transducción es cuando se cambia ese impulso que viene de forma de luz eléctrico, ¿sí? Se cambia en un impulso nervioso. Una vez que llega a la retina, los conos y los bastones hacen como tal el proceso de transducción y envían esa información hacia el nervio óptico. Cuando la información sale del nervio óptico, viaja hacia el núcleo geniculado lateral. Allí se genera una información que va por las vías de las células magnocelulares y parvocelulares. Unas van hacia el lóbulo temporal, las otras hacia el lóbulo parietal. Y hay otra información, ¿sí?, que va hacia la corteza, pero ese núcleo geniculado lateral también está recibiendo información de la corteza. Finalmente, todo ese proceso llega al lóbulo occipital, al área B1, que es el área primaria en la visión, y ahí ya se empieza a construir un mejor esquema de ese estímulo que llegó, donde se va a conformar por color, vas a ver de pronto el brillo, ¿sí? Va a conocer un poco la forma, pero para reconocer todo eso tuvo que pasar por todas esas estructuras donde fue recogiendo de forma paralela esa información, ¿sí? Aunque pareciera que va primero al ojo, luego el núcleo geniculado lateral, luego el lóbulo occipital, no, porque, o sea, yo veo hoy este collar, ¿sí? Y no es que vea este collar acá, mi ojo entonces procesa la información, mañana pasa al núcleo geniculado lateral y pasado mañana llega al lóbulo occipital, sino la información va de manera paralela. Entonces, con este ejemplo creo y espero que quede un poquito más claro lo que es el modelo conexionista. Entonces ya con el modelo conexionista, con los avances de la ciencia, de la neuro y demás, pues podemos dar mejores explicaciones de todos nuestros procesos. Entonces, en las mismas cartinas nos exponen, por ejemplo, que la memoria, desde el modelo computacional, se tiene como que hace una codificación, hace un almacenamiento y luego lo que hace es recuperar esa información. Entonces, en el modelo de conexionismo lo que nos propone o nos plantea es que hay tres tipos de memoria, que una es la memoria uno es la memoria a corto plazo, la otra es la memoria a largo plazo y la memoria sensorial. ¿Sí? La memoria sensorial es la más corta y es la que recibe toda la información de nuestros sentidos. La memoria de trabajo es un poquito más prolongada que la memoria sensorial y lo que hace es utilizar también información que está ya en la memoria a largo plazo para poder dar respuestas inmediatas en el ambiente. Y obviamente la memoria a largo plazo pues es una información que tiene mayor durabilidad, que es permanente, ¿sí? Y a la cual podemos acceder en el momento que nosotros necesitemos. Entonces, los dos modelos, computacional y conexionista, nos dan la explicación al mismo proceso, pero pues de una manera diferente. Sin embargo, lo importante de todo esto precisamente es que acá ya se pudo explicar esos procesos que para los conductistas no eran claros y no eran válidos, se pueden explicar de una forma para que se puedan comprender mucho mejor. ¿Listo? Creo que con eso pues hago como un resumen muy largo muy corto, muy breve, muy rápido de lo que fueron hasta la semana 5. Y ahorita entonces voy a empezar con hacer un resumen de la semana 6 un poquito más detallado.